la continuación del documento que nosotros ya tenemos en la plataforma, por favor. En la clase pasada nosotros vimos las ciencias que auxilian a la gramática para estudiar el idioma. También vimos en un momento determinado cómo el lenguaje fue desarrollándose y fue evolucionando en un momento. Dijimos que el hombre como tal, pues no tiene una fecha específica de cómo surgió el lenguaje, que hay dos teorías, una que puede ser la monogénesis y la filogénesis. Dijimos que la monogénesis podría ser la iniciación de un lenguaje muy rudimentario y la filogénesis que de ese lenguaje, pues cada uno se fue acomodando según la situación en que se fue desarrollando. Para ello, vamos a ver lo que es la historia del alfabeto. Si el hombre como tal al inicio vamos a encontrar que no tenía un lenguaje propio, que no tenía una escritura, que todo fue evolucionando y perfeccionándose conforme fuimos avanzando, vamos a encontrar entonces que el alfabeto que hoy en día nosotros tenemos o manejamos va a ser la herencia de un idioma que alguien fue adoptando y que todos a su vez, según la cultura, fueron modificando según las necesidades. Acá entonces nos dice que según su inicio se remota al siglo 2000 antes de Cristo. Se estima que tuvo un milenio de diferencia en comparación a la aparición de la escritura. Es decir, algunos pudieron en su momento tener algunas palabras, algunos sonidos, gesticular algunos balbuceos para poderse comunicar. Si nosotros nos imaginamos a un hombre primitivo, ¿verdad? Viviendo en una caverna o viviendo en una cueva, pues definitivamente no creo que tuvieran una conversación tan plena, ¿verdad? Sino habría aquel tipo de comunicación que solamente ellos utilizaban o gestos que ellos utilizaban para poder comunicarse como tal. Después de ello, dice entonces, ya se produce una necesidad que se tiene para poder comunicarse, para poder vender, para poder en su momento, ¿verdad? De un país a otro. Nosotros sabemos que trasladaron, ¿verdad? Por cuestiones de comercio, algunos elementos y a ese traslado, eh, a ese desplazamiento que se encuentra, pues tuvieron la necesidad, unos, de aprender el idioma de otros. Para ello, entonces, vamos a encontrar, dice que los trabajadores semitas emplearon los jeroglíficos egipcios, es decir, fue uno de los primeros alfabetos que se va a desarrollar. En la evolución del alfabeto tenemos entonces que inicialmente empieza basado, dice, por pictogramas, ideogramas y fonogramas. Eso hoy en día nosotros lo podemos ver en las ruinas arqueológicas de los mayas. Ahí están grabados algunos ideogramas, algunos pictogramas. Si nosotros tenemos la oportunidad de revisar, por ejemplo, algunos restos también de las pirámides egipcias, entre otros lugares que se establecen, vamos a ver también que eran pictogramas, ideogramas y fonogramas grabados en la piedra. De ahí empieza ya a surgir el estudio del alfabeto, es decir, aquella comunicación por escrito que ya se tenía. Nosotros sabemos, según la historia, que la primera representación que tenemos nosotros de forma gráfica, pues es la pintura rupestre, ¿verdad? Y que se hizo a carbón. Y que hoy en día nosotros hacemos una representación de estudio con lo que es el lápiz, ¿verdad? En el área de lo que es claroscuro. De ahí es que nosotros tenemos ideas de lo que se fue dando como inicio. El alfabeto llega a ser entonces, dice, un conjunto de signos gráficos que contienen un valor fonético, porque nosotros ya hablamos anteriormente de las ciencias que estudian la fonología, es decir, el sonido que tiene cada palabra. Y en este caso, al combinarse una serie de palabras, nosotros ya podemos entablar una conversación
de la cual hoy en día estamos nosotros representando. Por ejemplo, nosotros regularmente siempre estamos hablando, les decía la vez pasada, en un orden lógico. Siempre tenemos un sujeto, un predicado, un artículo, un pronombre. Nosotros manifestamos siempre número, género y todo ello va enlazado. De ahí es que nosotros ya tenemos la concepción de cómo el habla en sí, el sonido, nos es útil para poder comunicarnos, pero también nos es útil las letras y las palabras que nosotros ya tenemos como una escritura. Acá dice un sistema que en el 2700 antes de Cristo los egipcios contaban con 22 jeroglíficos, es decir, o signos que se representaban con letras vocales y consonantes. Solamente que como este fue el inicio, nosotros vamos a encontrar que sus jeroglíficos pues eran los más complejos que habían, es decir, en su momento cuando nosotros podamos observar alguna pintura o alguna imagen de una representación escrita de ellos, vamos a encontrar que un solo símbolo significa muchas cosas. El alfabeto semítico llega a ser conocido como un sistema completamente alfabético y de él proviene otros alfabetos modernos, es decir, los más actuales. En el año 1800 antes de Cristo, donde fue desarrollado por los trabajadores semíticos influidos por el sistema de la escritura egipcia, otra vez, es decir, deriva de los egipcios el inicio y dice que estos emigraron a las áreas de Egipto y fue ahí donde ellos tuvieron que aprender la escritura y lo que es el habla egipcio. Si nosotros vemos, por ejemplo, y lo asociamos la historia con lo de actual, pues nosotros hemos escuchado que algunas personas guatemaltecas emigran a otros países y tienen que aprender el idioma y la escritura de otro país. La misma situación se da en este caso. Estos integraron 22 símbolos jeroglíficos entre consonantes para un total de 30 signos. Luego aparece el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio ha sido, dice, de gran importancia en el mundo, ya que de él se deriva el griego y el arameo. Si nosotros hacemos un recuento de cómo se clasificó en un momento determinado, por ejemplo, la lengua, tenemos que al inicio, pues hubo una lengua primitiva, es decir, una lengua inicial, una lengua madre, se le va a llamar madre porque va a dar origen a otras lenguas. Y entonces acá encontramos que una lengua primitiva, una lengua madre sería la lengua egipcia, para tener unas lenguas hijas y unas lenguas hermanas que en este caso sería el griego y el arameo. ¿Por qué nosotros vamos a mencionar mucho el griego y y el latín, que va a venir también del arameo? Porque nosotros dijimos al inicio que nuestro idioma es una lengua romance, es decir, impuesta por los romanos, que en su momento después de ser romana pasó a ser latín y de latín pasa a ser castellano o español como nosotros lo conocemos. Acá dice, este está basado en un sistema consonántico llamado APAG, con signos que en cierta posición indican una vocal, dejando a un lado las imágenes pictogramas, es decir, ya no vamos a ver un solo símbolo representando muchos significados, sino ahora ya vamos a ver consonantes y en algún momento determinado alguna vocal como tal. El alfabeto arameo era un alfabeto empleado para escribir un idioma, dice arameo. Se consideró una evolución significativa del alfabeto fenicio que dio lugar al hebreo y al alfabeto árabe. Cuando nosotros mencionamos también, o es muy representativo en este caso el arameo y el hebreo, porque fueron los primeros idiomas en que se desarrolló la Biblia. Desde ese idioma fue la inspiración divina que nosotros encontramos en ese libro como tal. Por ello es que etimológicamente ustedes han escuchado en el diccionario, dice, del latín, del griego, del hebreo, porque nosotros tenemos esas palabras como herencia de lo que hoy en día es nuestra escritura y nuestro idioma como tal. El alfabeto griego se adaptó de una forma singular, ya que logró dar un sonido a cada vocal y a cada consonante, lo que hoy en día nosotros le llamamos, ¿verdad? El aspecto fonológico,
que tiene cada palabra. Por ejemplo, me imagino que en su momento vamos a ver que tanto mayas, egipcios y entre otras culturas tenían una simbolización para una palabra o diversas palabras. Hoy en día no. Hoy encontramos que la letra vocal es A, que la letra es E, que la letra es I y está conformado por 5 vocales, cada una con su propio sonido, cada una con su propia función. No hay ninguna que se parezca. Es más, están clasificadas entre abiertas y cerradas por el tono y la abertura de la boca que utilizamos para poderla pronunciar. Aquí entonces tenemos, dice, de esta forma, el alfabeto fenicio se considera el ancestro de los alfabetos modernos, es decir, de los más recientes, de los más actuales, pero sin perder de vista que el inicial fue el egipcio como tal. Las líneas, dice, eran rectas y angulares. Posteriormente es notable el aspecto cursivo. Nosotros manejamos dos tipos de letra hoy en día, que es una letra carta y una letra molde, o una letra que nosotros también llamamos, ¿verdad? Cursiva, llamamos letra script, porque va enlazada en un solo trazo. Entonces, cuando nosotros escribimos en letra carta, pues para algunos es un poco difícil, para otros nos es más fácil, porque es una forma corrida de escribir que estar entrecortando letra por letra. El alfabeto griego, vuelve a mencionar, es un tipo de alfabeto que aparece entre los siglos 8 y siglo 7 antes de Cristo. Fue adoptado al lenguaje griego. Las letras fueron tomadas del alfabeto fenicio, sin embargo, se le adaptaron ciertas consonantes llevándolas a lo que hoy en día conocemos como vocales. Complemento dice, en este caso del alfabeto, y le asignaron a cada vocal y a cada consonante un símbolo distinto. Y nosotros, vuelvo a repetir, nuestro alfabeto está constituido por vocales y por consonantes que cada una posee su propio sonido. El alfabeto es el punto de partida para crear nomenclaturas, técnicas correspondientes a las matemáticas, a la lógica, a la astronomía, a la física y otras ciencias, ya que tenemos una simbología o una escritura como tal, pues dio origen a poder ser representadas las ciencias como tal. El alfabeto romano. Este alfabeto romano también se le conoce como alfabeto latino. Fue creado por una tribu que lleva el nombre de los latinos y con el tiempo se convirtieron en romanos. Estos adoptaron el alfabeto de los griegos occidentales por medio del contacto de los estucos, ciudadanos de la región de Italia que gozaban de la gran influencia griega. Nuevamente retomando la historia. Sabemos que las personas exploraban otros lugares y que se transportaban ya sea por tierra, pero más antiguamente era más por mar. Entonces la necesidad de trasladar su producto para poderlo comercializar o para generar un cambio o lo que nosotros llamábamos antiguamente trueque, se dio la necesidad de poder entablar comunicación y relación con otras culturas, de las cuales cada uno fue implantando la escritura que ya se tenía y que de esta fue evolucionando como tal. Acá tenemos, en esta evolución se introduce la letra Z y la letra Y para alcanzar un total de 23 letras. Inicialmente se emplea de una forma generalizada de las letras mayúsculas, de las cuales se podrían observar. El abecedario latino en la época clásica estaba conformado por 23 letras. La tipografía de la imagen es de tipo lapidaria, es decir, estaba desarrollada, ¿verdad?, en una piedra como tal, como la que aparece en la columna Trajano. Ahí definitivamente nosotros asociémoslo a lo que hoy en día podemos ver en la arqueología maya, que está grabada, ¿verdad?, en piedra. Rústica, el caso de la letra era libre y elegante. Cuadrada es un tipo de letra mayúscula con trazos cuadrados que denotaban mayor disciplina, sin espacios ni signos de puntuación. Fue usada en el siglo cuarto en la era actual. Ya esto ya estamos hablando después de Cristo, ¿verdad? Con este tipo de grafías se ha conseguido múltiples inscripciones de la época.
No obstante, al emplearse la letra para escribir cartas, contratos, otros documentos, fueron tomado un aspecto más cursivo, es decir, lo que hoy conocemos nosotros como la letra carta. En este caso dice, así nació la cursiva romana. Posteriormente, de esta letra nace la mayúscula, que fue aprobada por Carlomagno y representó una gran reforma para la escritura en ese tiempo. La aparición de la imprenta. Bueno, ya aquí nos vamos a retomar, ¿verdad? Un tiempo ya muy actual. Ya estamos hablando en los últimos 2 siglos. Dice, una última reforma en la historia del alfabeto es lo que significó lo que fue el invento de la imprenta. Hasta el momento la escritura era a mano. Ahora con este dispositivo era posible mayor copia de libros y otros documentos. Para ello, en el siglo XVIII surgen las letras J y la letra U, y el alfabeto romano fue extendiéndose a otras partes del mundo. Como ya se encontraba, ¿verdad? La reproducción como tal de lo que fue con la imprenta, pues los escritos ya fueron llegando a otros lugares y esa modificación es lo que nos hace a nosotros como región de habla castellana, de habla español, de habla hispana como tal, pues hacer un uso mayor de lo que hoy en día conocemos nosotros como el español. La tecnología del siglo XX hizo posible accesibilidad a normas y lenguas en función de sus características, por ejemplo, el uso de la ñ y el uso de la acentuación. Recordemos que algunos países no reconocen la letra ñ, por eso es de que las computadoras como están diseñadas, por decirlo así, por países extranjeros en donde no tienen el uso de la ñ, es que nosotros utilizamos donde aparece los 2 puntos o el punto y coma como letra ñ, porque eso fue adaptado tiempo después. En este caso, con la acentuación, nosotros claramente utilizamos signos auxiliares. Toda clase de signos de puntuación y toda clase de signos auxiliares. Vamos a recordar el punto, punto y aparte, punto y coma, la coma, punto final, la diéresis, lo que corresponde a signos de admiración, lo que corresponde a paréntesis, entre otros elementos. De ahí, entonces, nosotros es que como vamos modificando nuestro idioma para perfeccionarlo. La historia del alfabeto, dice, llena de emocionantes reformas, dieron paso a la escritura moderna. Por eso, hoy en día es que nosotros le damos mucha relevancia a la forma correcta de expresarnos y de escribir. Si nosotros emitimos una carta, algún escrito, un texto que no tenga signos de puntuación, difícilmente se va a llegar a entender o comprender de lo cual nosotros estamos hablando. A eso se refiere. También tenemos o entendemos en un momento determinado que la escritura es la mayor relevancia para podernos comunicar y también expresarnos. Por ello, en su momento, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a ustedes, tenemos que expresarnos de forma correcta para que las personas tengan idea central de lo que nosotros estamos hablando hoy en día. A eso se refiere. ¿Alguna duda con respecto al alfabeto? ¿La historia del alfabeto, jóvenes? No, licenciada. Muy bien, muchas gracias.